Hospedaje Puerto Victoria, un lugar de ensueño a orillas del río Paraná. Cuenta con pesca de embarcado, cabalgatas, parrillas, TV, aire acondicionado, paseos en lancha, habitaciones para 2, 4 y 6 personas. Estamos a 300 metros del casino y a 70 metros del puerto y muy cerca de las termas. Llámenos 03 436 422 010. Mensajes de texto al 03 436 15 44 30 68. Hospedaje Puerto Victoria, un lugar para disfrutar. Turba malvinera que regaron nuestros héroes con su sangre generosa y sus cruces victoriosas. Entre brumas custodiando nuestra tierra con la Virgen en vigilia permanente, la victoria está pendiente. Inútil tu divisa, no me rindo, volveremos por la cruz en esta vida, tras tus pasos marcharemos, por la patria, por sus hijos, por su honor y por su historia, ofrendando nuestra vida, Malvinas a la victoria. Porque amaste a la Argentina, moriste con entereza, camarada y en Malvinas sos ejemplo de grandeza. Te lo juro, no me entrego hasta rescatar tu cruz, soldado de las Malvinas, sigues peleando en el sur. No fue inútil tu divisa, no me rindo, volveremos por la cruz en esta vida, tras tus pasos marcharemos, por la patria, por sus hijos, por su honor y por su historia, ofrendando nuestra vida, Malvinas a la victoria. Segundo bloque de La Voz del Cóndor Malvinense, y ya estamos en comunicación como todas las semanas con nuestro corresponsal en Barcelona, España, el director de Radio Hispanoamérica, don Julio Martino, y en esta oportunidad también con la grata presencia del general Blas Piñar, general del Ejército Español. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Buenas tardes, María Delia. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le van? Julio, ¿qué tal, general? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Estupendamente, muy agradecido porque me den otra oportunidad de estar con Radio Cóndor Malvinense. No, se la merece, y lo que decíamos el último reportaje, general, yo no sé, yo nunca creí en las casualidades, digo, yo creo en las causalidades, hay causas y efectos, pero de que venimos remontando toda esta problemática que cada vez se está uniendo y se tendría que haber unido hace años, que es Malvinas y Gibraltar, realmente yo no sé, pero que nos escuchan, les puedo asegurar que nos escuchan y nos graban y a veces sacan, como digo yo, ideas, y les pido que no las saquen de contexto, sino que es para que profundicen toda esta problemática. Bueno, ya que entramos, quisiera, general Blas Piñar, que a la audiencia comentara cómo están los últimos acontecimientos que cada vez están escalando, más tensión entre Madrid y Londres por la soberanía del Peñón de Gibraltar. Y
que aseguran que el canciller español García Margallo hablará con nuestro canciller Timmermans sobre la posibilidad de que ambos países lleven sus reclamos juntos a los foros internacionales. Bueno, lo escuchamos, general Blas Piñar. Bueno, los últimos acontecimientos ponen de relieve muchos aspectos importantes del conflicto latente y ahora en este momento menos latente entre España y el Reino Unido, igual que pasa con el tema de Malvinas y Reino Unido. Y digo que viene bien porque por lo menos en España este era un tema como dormido. Se había dejado de hablar en la calle, en los medios y sobre todo en los medios de formación de la juventud. El tema de Gibraltar apenas se tocaba, era como olvidado. Se había aceptado, después de la muerte del generalísimo Franco, se había aceptado la situación. Es más, los gobiernos de la llamada democracia lo que habían ido es llegando a progresivos acuerdos, tanto con el gobierno del Reino Unido como incluso directamente con las autoridades, proclamadas autoridades políticas de Gibraltar, que hasta entonces no habían tenido ninguna entidad. Y esta situación llegó al colmo de lo desvergonzado cuando hubo una reunión tripartita con el gobierno del presidente Zapatero y su ministro de Asuntos Exteriores, señor Moratinos, en los cuales se compartieron en los debates con las autoridades representativas de Gibraltar como si Gibraltar hubiera tenido una singularidad de representación política que hasta entonces nadie le había reconocido, ni el Reino Unido de la Gran Bretaña ni España. Entonces se le ha dado una importancia que realmente van en contra de los intereses de España. Bueno, pues esta situación consentida parece que empieza, por lo menos, a removerse. Las aguas no están tranquilas y todo no ha sido además por iniciativa de España, por desgracia, sino ha sido por una iniciativa más ahora de las autoridades crecidas del Peñón de Gibraltar, que se están tomando unas iniciativas que no tienen ningún tipo de legalidad que las respalde. Ni el trasnochado Tratado de Utrecht de hace 300 años, ni la situación actual le permiten impedir que los pescadores españoles pesquen en aguas jurisdiccionales españolas, como están impidiendo, ni les autorizan a tirar bloques de hormigón para impedir estas tareas de pesca de los españoles, de los súbditos españoles en sus aguas jurisdiccionales. Entonces, ha sido la iniciativa de las autoridades del Peñón la que ha desatado este relativo enfrentamiento, digo relativo porque por ahora solo es así, entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y España, que en el fondo está la soberanía, no cabe duda, pero que lo que la ha sacado a relucir son estos pequeños detalles de la vida diaria, que no son extraños además en los 300 últimos años, porque Inglaterra, el Reino Unido, ha ido aumentando sus posesiones en Gibraltar, saltándose a la torera lo suscrito en el Tratado de Utrecht, aumentando con el istmo que se ha apropiado indirectamente en las aguas jurisdiccionales, el puerto, y además últimamente, y además todo con situaciones precarias. O sea, la primera invasión del istmo, que era totalmente español, fue con motivo de una peste que hubo en Gibraltar. Entonces, por motivos humanitarios, se les autorizó a salir de lo que era el recinto de la población para evitar que se propagara la peste y ocuparan este istmo para acampar allí mientras durara la plaga. Y luego ya no se marcharon de allí. O sea que siempre ha sido con trampas, con suspicacias, como han ido extendiendo soberanía. Bueno, pues esto ha llegado a un momento que por vía indirecta, por el daño hecho directamente a los pescadores, pues ha saltado a reducir. Y gracias a Dios, eso está haciendo que se remueva la opinión política española, que como digo, vivía un poco olvidada, distante, separada de esa problemática. Y está descubriendo además que Gibraltar en este momento no tiene razón de ser, que haya una colonia en Europa, que sea una colonia herencia de un tratado de hace 300 años, motivado en una lucha dinástica entre Austrias y los Borbones. No fue una actuación del Reino Unido de Gran Bretaña como reino, sino que fue dentro de una coalición para defender los derechos de los Austrias. Entonces, que esto se ha convertido además en el siglo XXI en un paraíso fiscal en contra de los intereses no solo de España, sino también de la Unión Europea y del resto de los países. Bueno, pues esto, gracias a Dios, está saliendo a la luz pública y por eso yo creo que es bueno que siga este conflicto más aflorado para que todo el mundo conozca la realidad de lo que sucedió y está sucediendo con Gibraltar.
Sí, general, estábamos escuchando atentamente. Nosotros tenemos mucha experiencia con los ingleses, malas experiencias, y justamente ayer se celebraba y conmemoramos el 207 aniversario de lo que fue el rechazo de la primera invasión inglesa sobre lo que era el virreinato del Río de la Plata, sobre la gran aldea de Buenos Aires, que apenas contaba con 40.000, llegaba a 40.000 habitantes, y una segunda en 1807 y fueron rechazados militarmente por las incipientes milicias que se estaban conformando. En esa época España estaba usurpado el trono por el hermano del rey de Francia y estaba empeñada en las luchas para sacar al ejército francés de fuera de sus fronteras, donde justamente también estaba nuestro libertador general San Martín en esas batallas que se libraban y desguarnecieron prácticamente el virreinato, donde por eso se conformaron los primeros regimientos históricos que después dieron nacimiento a los históricos regimientos de patricios, cazadores, artilleros, etcétera, etcétera, y que estaba conformado por gente muy joven que después, a raíz de esas invasiones inglesas y el rechazo, pasó a la historia con otros hechos importantes, como fue, bueno, Belgrano, como fue Rosas, como fue Güemes, bueno, ni que hablar Liniers y todos los patriotas de esa época. Por eso, conociendo desde mínimo de esa época, pasando por Malvinas, 1833, cuando ilegalmente y por el único derecho que le da la fuerza militar, toman Malvinas, no me extrañaba, y lo dijimos creo que el reportaje anterior, que iba a invocar, como siempre hace, el derecho de los habitantes, derechos que en el caso Malvinas y también creo que Gibraltar no corresponde porque ha sido erradicada una población que era netamente en su momento argentina, y desde el gobernador, en el caso de Malvinas, Bernet, llevaban más de 23 gobernadores desde que era y fue creado el virreinato del Río de la Plata en 1776 en adelante. Por eso los pasos que da Gran Bretaña son predecibles, y por eso es importante llevar diplomáticamente y aprovechando de paso que la Argentina está ocupando en este momento transitoriamente un sillón en el Consejo de Seguridad. Sabemos que el Consejo de Seguridad tiene los 5 sillones permanentes que son las potencias Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia, pero están los que son, digamos, transitorios. Bueno, la Argentina está ocupando justamente este sillón, y sería importante llevar la causa común también con Gibraltar, independientemente de las relaciones que puedan estar empañadas por otros temas, cosa que nosotros acá también somos muy críticos del gobierno argentino, de este gobierno argentino, ¿no? Y lo hemos dicho y lo hemos también hablado muchísimo en este programa, pero creo que acá hablar de autodeterminación, y en este momento sería importante aprovechar que la Argentina, creo que es hasta septiembre, está, digamos, trabajando en el Consejo de Seguridad a través de esos sillones, como decimos, que no son permanentes. Por eso creo que tendríamos que ver y seguir insistiendo, ustedes en España, nosotros en la Argentina, para que se concrete ante la ONU, llevar justamente esta situación, que ya no sería Malvinas, sino ya serían 2 situaciones que implican un colonialismo perimido en el siglo XXI. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
es evidente que por encima de las diferencias políticas entre los gobiernos hay unas reclamaciones nacionales que están por encima del signo de determinados gobiernos, y eso nos pasa actualmente. O sea, seguramente no tiene mucho que ver el gobierno del señor Rajoy ni el gobierno de la señora Kirchner, pero lo que sí está claro es que la reivindicación por nuestra parte de Gibraltar y por parte de Argentina de las Malvinas, tenemos que hacer causa común, sean los que sean los gobiernos que estén en ese momento, porque son cosas que persisten, no son cosas coyunturales de la política partidista de unos partidos o de otros, sino son cosas de carácter nacional. Ahí realmente falló el gobierno de España cuando la guerra de las Malvinas, con esa frase de nuestro entonces ministro de Asuntos Exteriores, o presidente luego del gobierno, que dijo que eran asuntos los de Gibraltar y Malvinas distintos y distantes. Era realmente erróneo lo que decía, y en el fondo no era nada más que una manifestación de cobardía política, de no querer hacer frente a los problemas que se estaban afrontando, porque está claro que en el espíritu de la población española, y además así se reflejó por la cantidad de gente que acudió voluntariamente a donar sangre para precisamente los combates en Malvinas, con las manifestaciones de apoyo a las reclamaciones y a la actuación tan meritoria del ejército argentino y de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina, eso estaba claro que era un clamor popular a nivel de pueblo, pero el gobierno en ese momento acababa de ocurrir la llamada transición, estaban intentando el acercamiento más interno hacia Europa, estábamos completamente ya dentro de eso, una cosa es la jurisdicción y otra cosa es el sentimiento, y entonces pues cogieron una postura de no enfrentamiento con la Gran Bretaña, creyendo que así además podían sacar algún beneficio en el conflicto de Gibraltar, cosa que se ha visto que era totalmente lo contrario. O sea, yendo con los gobiernos de la Gran Bretaña, con la vía meramente diplomática de los buenos gestos, de las cesiones, de las sonrisas, la verdad es que no se consigue nada. Y además la historia lo ha mostrado claro. Su historia ha sido un país colonial, que ha ido buscando además la colonización para extraer los máximos beneficios en su política comercial, y que actualmente solo cedió a los intentos de independencia de los países que había colonizado cuando se recurrió a las armas y se hizo presión por las armas. Y el ejemplo lo tenemos en el caso de Hong Kong. Ante China sí que han agachado la cabeza porque es un país poderoso en la actualidad y tuvieron que ceder la soberanía de Hong Kong, y sin embargo en el caso de Malvinas o Gibraltar pues mantienen el orgullo británico, que además en el caso de Gibraltar no tiene ninguna explicación estratégica. En este momento estamos las dos naciones integrados dentro de la OTAN, digamos, en el lado occidental, no tenemos enemigos, no tenemos nada más que intereses comunes, no representa Gibraltar, por los actuales medios bélicos que hay, una plaza de importancia, sobre todo cuando está todo integrado en una misma coalición, no tiene ninguna razón de ser, nada más que mantener el prestigio británico, es decir, mantenemos la colonia de Gibraltar porque queremos. Y desde luego, como ha dicho muy bien dice Comodoro, el tema de la decisión de la población es totalmente artificial. De Gibraltar, cuando fue ocupado por las fuerzas anglo-holandesas españolas que defendían al pretendiente don Carlos, el 95% de la población no quiso aceptar no a las autoridades inglesas, sino al nuevo rey que querían imponer, al aspirante de los Austrias, y por no jurar la fidelidad al aspirante de los Austrias, sino mantener la fidelidad al aspirante Borbón, que era el que había designado Carlos II, se tuvieron que marchar de Gibraltar y se instalaron alrededor de la ermita de San Roque, que dio lugar a lo que actualmente es la población de San Roque. O sea que la población fue expulsada porque no quiso admitir la autoridad del nuevo rey de España, que era uno de la familia de los Austria, de los Habsburgo. Y como no quiso admitirlo, fueron expulsados. Y la población actual es consecuencia de gente que han ido llevando ahí las fuerzas inglesas, sobre todo comerciantes, gente de todo tipo que se ha ido reuniendo allí y que ha creado unos intereses de tipo económico que ahora quieren mantener. Son auténticos privilegios en detrimento de la población que hay alrededor de Gibraltar. Por eso tenemos muchos puntos en comunes y hay que hacer esta lucha común
a nivel de Naciones Unidas, a nivel de la diplomacia, a través de los países del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo, porque creo que además, como ya pasó en el debate sobre Gibraltar en Naciones Unidas, la resolución repetida de la Asamblea General fue que se procediera a la descolonización de Gibraltar. Y esto no se ha llevado a cabo, y esto está desde los años 60, con la política de Franco y de su ministro Castilla. Como no hicieron caso los ingleses, se puso un cerco, una verja alrededor de Gibraltar para que no pudieran ni entrar ni salir ni comerciar. Y eso hubiera sido como fruta madura que hubiera caído con el paso de los años. Llegaron los nuevos gobiernos demócratas, cedieron, volvieron a la política de los buenos gestos y ahora nos encontramos que invaden nuestras aguas jurisdiccionales, que prohíben a nuestros pesqueros hacer sus actividades y que además nos echan bloques de hormigón en nuestra zona. Claro, hemos cedido, pues ellos se van creciendo. No hay posibilidad de entenderse con ese sistema. Hay que hacer un frente común con los intereses comunes para enfrentarnos, en este caso, a una política totalmente colonialista de la Gran Bretaña. Sí. Tal cual, y por eso yo le decía recién que son predecibles los pasos de Gran Bretaña y calculados, porque también siempre usan lo clásico en cuanto a esto de la población, también en cuanto a enviar algún buque de guerra, como están pidiendo enviar o ya enviaron. Pero la realidad es que una encuesta que acá me ha llegado del diario La Razón, de un sondeo elaborado en una muestra de 500 encuestados, un 85.4% opina que Gibraltar es español y debe ser devuelto. Un 84% cree que España debería ser más firme ante Gran Bretaña. Y un 75.4% considera que las autoridades del Peñón se burlan de Madrid. En tanto, un 69.4% estaría de acuerdo en que la ONU intervenga en el asunto y exija la devolución del Peñón. Y un 91.2% coinciden en que no le parece correcto que la policía gibraltareña acose a los pescadores españoles, y un 92% cree inadmisible que Gibraltar amplíe su superficie, sumergiendo bloques, como dijo usted, de hormigón para ganar terreno al mar. O sea, esto evidentemente muestra la clara que, como bien dijo usted, general, se ha levantado impensadamente un espíritu otra vez de nacionalidad, de decir, bueno, esto es una injusticia más, que nos están de alguna forma uniendo en esto que debíamos y debemos concretarlo unánimemente entre Argentina y España para llevarlo a las Naciones Unidas y mostrar al mundo estos procederes, digamos, como siempre han sido colonialistas, por más que digan y Cameron, el primer ministro inglés, dijo que es muy importante que nosotros tengamos una resolución a este problema, dado por lo que usted decía también que están en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y forman parte de la Unión Europea. Pero se aprovechan de esas situaciones, porque acá a ellos, a los ingleses, no les interesan, por lo visto, esas situaciones de pertenencia a la Unión Europea y a la OTAN. No, sí, está claro. Además, España tiene gran cantidad de ventajas desde el punto de vista legal, porque el Tratado de Utrecht reconoce solo la posesión de la plaza en el caso del Tratado de Utrecht para la Gran Bretaña. Pero solo la plaza, nada de los alrededores, en primer lugar. Y desde luego no le da ningún derecho a mantener una relación con todo lo que hay alrededor. Con lo cual, España en cualquier momento puede cerrar la verja e impedir el paso tanto al aeropuerto como a los vehículos como a las personas. Está claro
que por la situación que hay de ventajas económicas en Gibraltar, un auténtico paraíso fiscal, muchos de los habitantes de alrededor de Gibraltar saldrían dañados porque son trabajadores que trabajan en Gibraltar y se benefician de este paraíso fiscal que hay allí. Pero lo que sí está claro es que esto sería un número, digamos, limitado de personal. Pero por otro lado, Gibraltar con la verja cerrada no puede sobrevivir. Necesita de la gente que va a trabajar allí a diario, necesita de pasar, de la llegada, de la salida, de todo lo que está allí funcionando, necesita de estas comunicaciones abiertas para seguir subsistiendo. En el momento en que España lo cierre, esto no tiene ningún futuro. Ilegalmente se puede hacer, porque ellos que se amparan en el Tratado de Utrecht para mantener la posesión del peñón, amparándonos nosotros también en el mismo tratado que ellos hacen mención, podemos cerrarles perfectamente la verja y cerrarles las posibilidades económicas de esto. Y como ya no tiene sentido mantener el peñón como plaza fuerte militar, no tiene ningún sentido, que hace 300 años sí tenía un importante valor de cara a la entrada en el Mediterráneo, para los ingleses sobre todo era la manera de llegar hasta el Oriente Medio a través del Mediterráneo, pues en este momento, como ya no tiene ningún sentido, Inglaterra tendría que renunciar, por las malas en este caso, a Gibraltar, en vista de que ya no le sirve para nada mantenerlo y que sería un coste económico muy importante si no tuviera las facilidades que tiene ahora para mantenerse. Luego lo tenemos más fácil. Eso, la verdad es que Argentina lo tiene un poco más difícil con Malvinas, que mantiene una mayor independencia, hacer un archipiélago de una lejanía importante de lo que es el territorio continental argentino. Y además ahí hay que reconocer que los ingleses están jugando su proyección a todas las riquezas que hay en la zona, cosa que en el caso de Gibraltar, quitando lo que es un paraíso fiscal, no tiene riquezas o posibilidad de explotación de riquezas materiales como en el caso de las Malvinas, todas, muchas incluso aún por descubrir, tanto en el fondo de marino como en las aguas territoriales de las Malvinas. Bueno, pues esas son las similitudes y las diferencias. En cualquier caso, hay que trabajar en común, hay que salvar las diferencias ideológicas de los gobiernos, porque esto, ya digo, son clamores populares, nacionales, que hieren no solo a la integridad del territorio nacional, sino también al orgullo de las propias naciones. Y desde luego no se puede andar con una política de la sonrisa todos los días, de las cesiones paulatinas, porque ya vemos los resultados. Solo una política decisiva es la que nos da posibilidad de resultados decisivos. Sí, así es. El tema también se hablaba de cerrar, ¿no es cierto?, el espacio, o prohibir el espacio aéreo para los aviones que quisieran aterrizar en Gibraltar. Y claro, bueno, yo creo que lo que bien decía usted, si bien Malvinas representa ahí a lo que comentaba de la riqueza, hay todo un proyecto geopolítico que tiene proyección sobre lo que es el Polo Sur, en la cual la Argentina tiene un sector de la Antártida, se llama Antártida Argentina, fue las primeras naciones en 1904, desde esa época tuvo presencia a través de las Islas Orcadas, cercana a la bahía, justamente que está cerca de la península, el primer destacamento, y lo mantiene actualmente con más de forma permanente y a veces bases transitorias, más de 17 bases en la Antártida, ¿no es cierto? Esas bases en la cual da la casualidad que las dos únicas naciones más cercanas a la Antártida son Chile y la Argentina, y en el año 47, bajo el gobierno del general Perón, y Chile estaba Ibáñez del Campo, el general Ibáñez del Campo, firman el primer acuerdo antártico conocido, histórico, que luego, allá por el 62, se empieza a hablar de un acuerdo antártico total entre las naciones que se pone en ejecución
allá por el año 64, a través del Tratado Antártico. Esto es importantísimo porque pretende el manejo de todo el Polo Sur, porque del otro lado del Polo Sur están Nueva Zelanda, están Australia, está mismo Sudáfrica, más alejado del continente antártico, pero realmente son, digamos, de procederes siempre pro-británicos. Y le quedaría esta parte que comparten en una pequeñísima parte del sector antártico argentino con Chile. Y por eso es la proyección también de Malvinas y sobre todo de lo que es las Sandwich del Sur. Es un rosario de islas en la cual una de ellas, que es la isla Thule, está justo en el paralelo 60 de latitud sur, y ahí es donde comienza el sector antártico argentino. Por eso todo esto tiene sus implicancias geopolíticas y también económicas por las riquezas invalorables que hay, no solamente en petróleo, gas, minerales, pesca en el Atlántico Sur, sino también en cuanto a la Antártida, que es el último gran reservorio que queda de agua dulce, dentro de lo que queda a nivel universal de utilización de agua dulce, que es nada más ni nada menos que un 2%, la Antártida representa el 0.7% de ese reservorio de agua dulce mundial. Por eso acá van relacionadas muchos de estos factores que he profundizado, investigaciones, hemos hecho trabajos en conjunto también con otros especialistas, el haber conocido la Antártida y haber estado en varias oportunidades, el haber también trabajado con geógrafos, geólogos, biólogos, meteorólogos, en la cual yo también tengo también estudios de meteorología. Se han hecho experimentos muy importantes desde la Antártida reafirmando esta soberanía, y muchas de las bases que están y que son también inglesas, y lo dice la Constitución nueva europea, en la cual no solamente ponen como territorio de ultramar a Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, Groenlandia y otra más, sino que pone y dice textualmente, Inglaterra dice, lo hizo incluir en la Constitución Europea, que se reservan a futuro los reclamos y derechos sobre el Polo Sur o la Antártida. ¿Esto por qué pone ese párrafo? Porque todavía sigue vigente, después de 2 prórrogas, el Tratado Antártico. El día que deje de tener vigencia, se va a alargar la gran carrera, como se largó en el Polo Norte, a ver quién reivindica mayor cantidad de territorios que, repito, son riquezas invalorables como el agua dulce y todo lo que conlleva minerales, petróleo, que esas cuencas petroleras del sudoeste de Malvinas llegan prácticamente hasta la Antártida. Por eso esto lo aporto como dato fenomenal, digamos, de lo que implica, y por eso la presencia y la intransigencia permanente de Inglaterra en querer sentarse a negociar y hablar de soberanía con la Argentina, provocando y siendo causantes de la guerra de 1982. Sí, es el planteamiento de la Gran Bretaña característico. Por eso la labor tiene que ser conjunta entre España y Argentina en este caso. Hay que movilizar primero a la opinión pública de los países para que estén como uno solo, como un solo hombre y una sola mujer detrás de sus gobiernos en estas reivindicaciones. Y hay que movilizar también a la opinión pública mundial a través de Naciones Unidas, necesario, evidente,
va a ser difícil ganarse el apoyo de las naciones más importantes como Estados Unidos, porque ya sabemos que a la hora de la verdad, ¿a quién apoyan los Estados Unidos? ¿Qué política exterior tienen? Pues en unión siempre con la Gran Bretaña en todo lo que pueden, como pasó en el caso de Malvinas y como debería pasar, porque son los mismos intereses los que están defendiendo. Pero ahí tenemos la ventaja de que son multitud los países de los que provienen de una acción colonial, de una descolonización promovida precisamente por los Estados Unidos en los años 50, pero que ahora parece que se ha paralizado porque no les interesa. Bien, tendríamos que trabajar diplomáticamente en Naciones Unidas, en los tribunales internacionales y sobre todo tratar de difundir todo aquello que sea necesario para comprender el origen, la evolución histórica, la actualidad de estos conflictos y sobre todo las repercusiones que pueden tener en el futuro si las cosas no cambian y se les da pie a continuar por el camino que el Reino de Gran Bretaña quiere. Esto hay que ponerlo en evidencia. O sea, la expansión de los intereses neocolonialistas pueden ser tremendamente peligrosos, no solo para España y Argentina, sino para el resto de los países que no están, digamos, en este meollo de la cuestión. Y es una pena tener que hablar de esta manera, pero es la realidad. Es la realidad. O sea, tenemos que ver lo que ha sido la evolución de los últimos años y no ha habido ningún tipo de cambio en la actitud de los gobiernos ingleses. Para nada. Para nada. Y se ha intentado, ya digo, como todo, por parte de los gobiernos españoles, esta política de buenas relaciones, de las sonrisas, de los abrazos, de las cesiones, de las concesiones, de no exigir nada cuando se ha entrado en la OTAN o cuando se ha entrado en la Unión Europea, cuando se han hecho nuevos tratados internacionales. El tema de Gibraltar se ha obviado totalmente para no tener enfrentamientos con la Gran Bretaña. Entonces, esta política de concesiones y de cesiones pues ha tenido lugar, como he dicho, este embalantamiento de las autoridades gibraltareñas que cada vez se atreven a más. Y cuando además toman las iniciativas que son perjudiciales para los súbditos españoles, todavía parece que son las víctimas y que son los ofendidos, porque se están llevando a cabo medidas completamente legales para el control del contrabando de Gibraltar, que es muchísimo y que hace muchísimo daño a la economía española, y que se tenían que haber tomado o no dejado de tomar durante muchos años. Pero claro, ahora dar marcha atrás a las cesiones es siempre mucho más difícil y hay que vencer a una opinión pública que estaba demasiado acomodada a que no hubiera problemas. No se ha mantenido esta actitud, bueno, pues ahora hay que cambiarla y tenemos que hacerlo conjuntamente, no cabe duda. Por encima de las diferencias políticas de los gobiernos, esto nos tiene que unir. Ya son muchos los lazos, como hemos repetido en ocasiones, que nos unen a españoles y argentinos, como para no unirnos mucho más nuestra reivindicación al unísono, en un caso de Malvinas y en nuestro caso de Gibraltar. Así es, general. Antes de terminar, nos quedan unos minutitos acá en los estudios. Tenemos un hombre, Osvaldo Padrós, que viene de la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, en lo que es la provincia más grande de la Argentina, que es Tierra del Fuego, porque no solamente Ushuaia es capital de la provincia de Tierra del Fuego, sino que también incluye Malvinas, Sangüe del Sur, Georgia del Sur, islas del Atlántico Sur y la Antártida Argentina. Por eso este hombre está acá en los estudios, se hizo 3.200 kilómetros manejando, realmente toda una proeza, ¿no? En 2 días prácticamente de viaje. Bueno, se los presento, Osvaldo Padrós. Bueno, muy buenas tardes, general, es un placer. Y le comunico que ya yo estoy engrosando la lista de amigos con su nombre. No lo conozco personalmente, pero bueno, yo lo considero un amigo y está en mi lista de amigos. Por supuesto, Osvaldo, es común esta amistad. Además, tengo que decir que he tenido la oportunidad de conocer Ushuaia, de conocer también lo que es la parte antártica reclamada por Argentina, o estuve en la base de General Belgrano. Pues a eso, por lo tanto, pues bueno, el conocer físicamente estos lugares te dan mucho más lazos de unión y te hacen comprender mucho mejor el problema de los reclamos de la República Argentina hacia estas últimas colonias que mantiene
del Reino Unido de la Gran Bretaña. Es un placer conocerte, Osvaldo, y bueno, como suelo viajar con relativa frecuencia por Argentina, ojalá tuviéramos la oportunidad de coincidir y conocernos. Muy bien, cuando usted esté por, como decimos nosotros en Argentina, por nuestros pagos, allá en Ushuaia, yo me voy a enterar y lo voy a invitar a mi casa a compartir una comida, ¿no? Como acostumbramos los criollos acá en Argentina. Y sí, y lo que yo lo estuve escuchando muy atentamente, y yo, en mi opinión, en mi humilde opinión, creo que se debería, más que mostrar a nuestras ciudades muy cerca de conflictos con Inglaterra, mostrarlas como, no como turístico, sino como esto es lo nuestro, y hacemos soberanía y la defendemos. Habría que incluir ese dato a las empresas de turismo, tanto de Argentina como en el Peñón de Gibraltar, porque tengo amigos que han ido como turistas a verlo y se van y quedan con una foto. Pero hay una historia ahí, una historia muy cerca de lo beligerante, y es lo que hay que evitar y mostrar a eso como nuestro, como de ustedes quizá también. Es lo que defendemos. Más que bueno, estoy escuchando con cierta dificultad, porque se corta la comunicación. Igual también estamos cerrando el bloque, así que lamentablemente con don Julio se nos perdió la comunicación. Por ahí intentó comunicarse, pero no hubo manera de entrar. Sí, para terminar, general, lo que acá dice Osvaldo, nadie ama lo que no conoce, nadie quiere a lo que no conoce. Y nosotros en estas vastas extensiones tenemos que, sobre todo de esta ciudad capital austral, la más austral del mundo, realmente hacer toda una tarea también, porque el turista o el que viene por primera vez y que viaja mucho a la zona sur, sobre todo, y que se lleve una idea acabada de que no solamente es un berretín, como decimos nosotros, o es un capricho argentino, no, esto es histórico e informal, y yo creo que el turista, cuando se va con ese tipo de información, es el mejor propagador que tenemos. Así que, bueno, se nos quedan ya pocos minutos, ¿no, María Lelia? Sí, ya estamos terminando el bloque. Le agradecemos, general, por su participación en el programa. Esperamos que en breve lo tengamos nuevamente. Ahí después nos vamos a comunicar con don Julio, que parece que se le cayó la llamada por Skype. Así que le hago en mi nombre y en el de acá del grupo de La Voz del Cóndor Malvinense llegar un cordial y afectuoso saludo desde la otra orilla de la hispanidad. Sí, si me permiten unas últimas palabras, quiero rendir un homenaje a una aventura que a mí me pareció realmente representativa, y fue ese comando argentino que vino durante el conflicto de Malvinas a intentar actuar sobre los buques de guerra ingleses que estaban en Gibraltar. Un comando formado por miembros de la Armada Argentina y también por antiguos montoneros, precisamente buceadores expertos que habían hundido algún barco de la Armada Argentina, pero que sabiendo la empresa a los que se le invitaban, que eran precisamente a hundir barcos ingleses, se unieron a esa expedición y que por cosas de las casualidades no lograron el éxito, y cuando estaban a punto de conseguirlo. Bueno, fue una aventura realmente bonita que ha sido contada en diversas veces, no demasiado conocida en España, pero que a mí siempre me ha llegado al corazón y al espíritu, y me acuerdo de ellos y me acuerdo de su espíritu y de la empresa que iban a realizar, que tuvo desde luego muchos puntos que admirar. Pues un homenaje para ellos, si me permiten, y muchas gracias. No, yo me adhiero totalmente a ese homenaje. Conozco a los protagonistas y voy a ver si en algún momento los puedo sacar al aire. De ese operativo lo conozco también en detalle, así que realmente también lo podemos en otro programa hablar, porque fue algo
hasta insólito, pero existió. Bueno, general, se nos corta el tiempo, le agradezco enormemente esta nueva salida al aire a Julio, si está escuchando. No, se le cayó la llamada, pero ahí se me comunicó por chat. Así que, y Osvaldo también. Bueno, me despido de usted, general, y ya sabe, está muy bienvenido a nuestro país y a mi ciudad, y especialmente a la mesa, al mejor lugar de mi mesa para compartir. Así que le mando un fuerte abrazo desde la Argentina, general. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y continuamos.